Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro día número 13 de nuestro calendario de Adviento. En este día 13 vamos a estar trabajando copos de nieve para colgar en nuestro árbol o donde lo quieras colocar. Por aquí arriba te va a salir la lista de reproducción que he creado con todos los demás días que ya llevamos de este calendario. Y en esta ocasión quiero contarte por qué decidí hacer copos de nieve. Los copos de nieve son muy característicos de la Navidad, ¿cierto que sí? Simbolizan la perfección, simbolizan la pureza también. Los copos de nieve, como ya sabemos, es un poco complejo su estructura porque fueron creados pues de las gotas de agua que cuando se juntan forman la nieve. Pero algo curioso que les quiero contar de los copos de nieve es que ninguno es igual al otro. Cada copo de nieve en su interior es completamente distinto a todos los demás. Es algo único y esplendoroso de la creación. Dios formó esto y lo formó perfecto. Me encantan los copos de nieve, mis chicas y mis chicos. Así que aquí les voy a enseñar a realizarlos. Yo realicé este y lo vamos a hacer en el video celeste porque el blanco es un poquito difícil de ver en la cámara. Lo vamos a hacer celeste, pero tú lo puedes hacer en blanco, en dorado, en plateado, hasta en gris o amarillo, el color que quieras hacerlo. Hasta la última ronda también la puedes hacer de un tono diferente a las demás. El copo de nieve solo está conformado por 4 rondas, muy fáciles, muy sencillas, y el arito simplemente es dejar la hebra última bien larguita para que podamos colgarlo. ¿Listo? No necesitamos nada más, simplemente eso. Si vas a tejerlo con una aguja gruesa, una aguja como yo, una 3.5 milímetros, mira, me quedó bastante grandecito y esta la tejimos. Lo vamos a tejer en el video con una aguja 2.5 milímetros. Me quedó un poquito más pequeño y más ajustado. Para que te quede con una firmeza, porque aquí está un poquito duro, como puedes ver, mira, está más durito. Debes tejer bien ajustadito y bien apretadito. Pero si aún así te queda muy blando nuestro copo de nieve, no te queda así como acartonado, el truquito que yo utilizo es cuando ya lo tengas todo tejido, y en el video les voy a explicar, cuando lo tengas todo tejido y lo hayas terminado, mezclas colbón o pegamento blanco con un poquitito de agua. Haces esta preparación, esta mezcla. Cuando lo revuelvas muy bien homogéneamente, lo sumerges el copo de nieve en esa mezcla. Luego lo escurres muy bien, lo doblas con tus manitos, ahí en el video les explico, y lo pones a secar por boca abajo. ¿Listo? Boca abajo lo ponemos a secar unas 24 horas o lo que tú consideres que tú lo toques y ya esté sequito. Miren, en este caso yo ya lo tengo sequito, está endurecido. Y nos ha quedado precioso nuestro copo de nieve. Yo hice estos dos. Ustedes pueden hacer la cantidad que deseen. Miren. Vamos a empezar con nuestros copos de nieve. Nos vemos en todos los tutoriales. No se me pierdan todo el calendario. Voy a comenzar, mis chicas y mis chicos, con el copo de nieve. Lo voy a trabajar con celeste para que se pueda apreciar mucho mejor en la cámara, ya que el blanco pues resplandece un poco, y lo puedes trabajar en celeste, en dorado, en plateado, en gris, en blanco específicamente, y lo vamos a hacer paso a paso. ¿Listo? Luego les explicaré cómo lo vamos a realizar para que quede un poco más endurecido. Lo puedes realizar en varios tamaños simplemente cambiando la numeración de aguja. El blanco lo trabajé con la aguja número 3.5 y este celeste lo voy a trabajar con la aguja número 2.5 milímetros. Vamos a dejar una hebrita larguita al comenzar, cuando iniciemos el anillo mágico, para que podamos esconderla con la aguja lanera al terminarlo. Vamos a realizar el anillo mágico y esta primera ronda. Nuestro copo de nieve
tiene 4 rondas, solo 4 rondas. Solo debes prestar mucha atención y hacerlo muy lento conmigo o pausando. ¿Listo? Comenzaremos realizando 4 cadenas para subir esta primera ronda. 4 cadenas. Luego haremos 2 puntos altos dobles. Los puntos altos dobles son los que tomamos doble hebra antes de iniciar el punto. 2 puntos altos dobles. Seguido trabajaremos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a repetir este mismo paso. 2 puntos altos dobles. Y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo vamos a repetir por 6 repeticiones. ¿Listo? 6 repeticiones. Vamos a hacer 2 puntos altos dobles, luego 5 cadenas. Al terminar, mira, te voy a mostrar, te deben de quedar 6 grupos de las 2 o los 2 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y vamos a hacer punto deslizado en la cuarta cadena que realizamos al inicio. 1, 2, 3, 4. Aquí hacemos punto deslizado. Y ahora hacemos nuevamente un punto deslizado en el siguiente punto, en el primer punto alto doble que realizamos. Esta va a ser la ronda número 2. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, y haremos 5 puntos altos. Vamos a hacerlos en medio de las cadenas. Vamos a hacer 5 acá en medio de las cadenas. 1, 2, punto alto normal. 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena al aire y pasamos al siguiente espacio donde están las cadenas y vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es lo que vamos a repetir. Una cadena y pasamos al siguiente espacio haciendo 6 puntos altos hasta que terminemos. Así se debe de ver cuando ya estemos terminando esta ronda 2. Vamos a hacer la cadena en el patrón que les dije y aquí en el tercer punto, la tercera cadena que hicimos para subir la labor, ahí vamos a hacer punto deslizado. Y vamos a hacer otro punto deslizado en el siguiente punto. 1. Otro punto más. 2 puntos deslizados. Nos ubicamos en el segundo punto alto de la ronda anterior. Y ahí vamos a comenzar la tercera ronda. Vamos a ir aplanando. Vamos a ir aplanando nuestro copo de nieve para que no se nos encoja. Lo aplanamos, lo estiramos, lo acomodamos para que vaya quedando planito. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a comenzar con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego hacemos punto deslizado en la primerita cadena que acabamos de hacer. Nos queda como una argollita.
Después de hacer el punto deslizado en la primera cadena, hacemos un punto deslizado en el siguiente punto alto de la base. Listo. Y tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos a hacer un punto deslizado en el medio donde hicimos una cadena anteriormente, abajo. Allí hacemos un punto deslizado. Luego tejemos 5 puntos nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un punto deslizado en el tercer punto de estos puntos altos de la parte de abajo. Contamos 1, 2 y 3. En el tercer punto de la parte de abajo hacemos un punto deslizado. Y esto lo vamos a repetir. Vamos a repetir esto desde aquí, desde el inicio hasta donde vamos. Esto lo vamos a repetir toda la ronda. Vamos nuevamente. Vamos a realizar nuevamente 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punto deslizado en la primera cadena. Punto deslizado en el siguiente punto alto de la base. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Punto deslizado en medio, aquí en donde hicimos cadena abajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y punto deslizado en el tercer punto alto de la base. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir. Vamos a hacerlo hasta finalizar. Cuando estés por terminar, ya hice las 5 últimas cadenas y voy a hacer el punto deslizado aquí en la parte baja donde comencé y trabajé las 10 primeras cadenas. Aquí. Y así se ve nuestro copo de nieve terminando la ronda número 3 con 5 puntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a pasar a la ronda y última número 4. Vamos a realizarla. En esta ronda 4 vamos a comenzar trabajando 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego en esta argollita que nos quedó abajo vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Seguido hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos punto deslizado en la primera cadena que realizamos. Y volvemos a hacer 3 puntos altos aquí en la argollita. 1, 2 y 3. Luego haremos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un punto deslizado aquí en la base. En la base donde está saliendo todo nuestro patrón, nuestra argolla, aquí, en la base. Punto deslizado. Para que nos quede esta argollita salida solita. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos punto deslizado en medio de estas cadenas que tenemos abajo. Punto deslizado aquí. Volvemos a tejer ahora 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos punto deslizado en la cadena número 6. Nos devolvemos contando y en la número 6 vamos a hacer punto deslizado. Y luego realizaremos 2 cadenas al aire, 1, 2 y punto deslizado aquí en las cadenas de abajo.
en la siguiente bloque de cadenas. Luego trabajaremos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y punto deslizado aquí en la base de nuestra argollita anterior, de la ronda anterior. Este es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda, desde este pico que hicimos aquí hasta el otro patrón del otro pico. Voy a volvérselos a repetir, lo vamos a hacer juntas toda la ronda. Acá tenemos el otro copito de nieve que hicimos con hilo blanco y vamos a seguir aquí con la última ronda. Aquí llegamos ya otra vez a este piquito que tenemos, a esta argollita, y aquí vamos a comenzar nuevamente el patrón. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. 3 puntos altos en la argollita, 1, 2, 3. Luego 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto deslizado en la primera cadena. Luego nuevamente 3 puntos altos en la argollita, 1, 2 y 3. Luego hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y punto deslizado en la base de donde está saliendo todo nuestro patrón de esta figura. Ahí. Luego hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y punto deslizado en el centro de las cadenas, las primeras 5 cadenas de abajo. Luego otra vez realizamos ahora 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la cadena número 6, devolviéndonos, hacemos punto deslizado, hacemos 2 cadenas al aire y vamos a hacer punto deslizado en el siguiente espacio de cadenas de la ronda anterior. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y punto deslizado en la base de nuestra siguiente argollita o de nuestro siguiente patrón. Aquí vean, ya hicimos 2 figuras, 1 y 2. Voy a hacer la otra ahora. Mira, aquí en el centro queda también una figura muy linda. En el centro de estas dos voy a repetir una vez más, un poco más despacio. Estoy en la argollita, en la base de la argollita. Voy a comenzar. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 puntos altos dentro de la argolla, 1, 2 y 3. Luego voy a tejer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto deslizado en la primera cadena que hice y 3 puntos altos dentro de la argolla, 1, 2 y 3. Luego realizo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Punto deslizado en la base donde está saliendo toda mi figura. Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Punto deslizado en la primera figura de abajo de 5 cadenas. Repito ahora 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy contando hasta que llegue a la sexta cadena y allí hago punto deslizado. 2 cadenas al aire. Punto deslizado en la figura de abajo de 5 cadenas, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y punto deslizado en la siguiente figura que voy a realizar o la siguiente argollita. Ya llevo 3, miren, 1, 2 y 3, me faltarían 2 y completamos. Vamos a tejerlas.
Al terminar ya nuestra figura, ya terminamos aquí con esta ronda 4, solo debemos acomodar un poco nuestras puntas para que queden planitas, bien lindas. Y cuando termines, ese hilo nos va a servir para hacer la argollita de colgar. Entonces lo vamos a cortar larguito para que, mira, tú le jalas así que quede la argollita, y yo ya enhebré aquí la aguja y por detrás le voy a hacer ahí un nudito para que no se siga soltando y ya quede nuestra argollita. La puedes hacer, este copo de nieve tan fácil, lo puedes realizar de muchos colores y también lo puedes realizar de varios tamaños, simplemente cambiando la numeración de aguja o también cambiando el gruesor de la lana. Aquí me quedó como cortica la hebra para hacer el nudito. Pero bueno, voy a esconderla aquí entre el tejido sin dañarlo. Vamos a ir pasando ahí la aguja. Aquí la paso, se me quedó atascada esta aguja. Ya. Y voy a cortarlo. Me queda la argollita ya ahí, miren, para colgar. Si desean lo pueden planchar, porque también se puede planchar. Ustedes saben que en el tejido podemos planchar las prendas, ¿no? Sellarlas con la plancha, le ponemos un pañito mojado, humedecido, y encima del paño le pasamos hacia el paño unas poquitas presiones al tejido encima del paño con la plancha y queda mucho mejor, bien plano. Pero antes de eso debemos acomodarlo como les indiqué, porque así como lo sellemos con la plancha, así nos va a quedar. O pueden hacer como yo. Lo que yo voy a hacer a continuación es endurecer el tejido. Voy a endurecer el tejido y ya les muestro. Yo lo voy a endurecer con pegamento blanco y mezcla de agua. Un poco de pegamento blanco y unas gotitas de agua. Esa mezcla debe quedar líquida, muy líquida, no espesa, tan espesa no. Entonces debemos echar más colbón, más pegamento blanco que agua. El agua es un poquitito, unas gotitas, con una brochita mezclamos. Es algo muy sencillo, no tiene complicación. Introducimos la prenda, este copo de nieve lo secamos haciéndole un doblez así, escurriéndole el excedente, haciéndole presión así para escurrir todo el excedente de pegamento, y lo ponemos 24 horas a secar poniéndolo boca abajo. Ustedes reconocen cuál es el derecho y cuál es el revés de la prenda, ¿cierto? Del tejido. El derecho es donde queremos que se vea, que se ve bien lindo, y el revés pues ya es todo esto gruesito de los puntos. Entonces así boca abajo lo ponemos a secar, bien estiradito, así bien acomodadito. No le ponemos nada encima, simplemente lo ponemos a secar así boca abajo, y en 24 horas ya nos queda endurecido nuestro copo de nieve o nuestra pieza. Eso simplemente es un tipcito, una sugerencia, no tiene complique, como les indiqué, solamente es colbón, pegamento blanco revuelto con un poco de agua, lo sumergimos, lo escurrimos muy bien con nuestras manitas y lo ponemos a secar 24 horas boca abajo. Es un tipcito que les doy, ¿listo? O si simplemente lo quieren dejar así porque lo tejieron bien ajustadito, bien apretadito, pues quedó súper bien. Miren, este quedó súper bien así. Veo que hasta ni es necesario endurecerlo con el pegamento. Pero este que hice con el hilo blanco, sí, porque lo hice más suelto con una numeración de aguja mayor, me quedó muy flexible. Podemos hacerlo del pegamento. Entonces ahí les dejo, miren, el blanco me quedó más grande y este me quedó un poquito más pequeño porque lo hicimos con la 2.5 milímetros.
Espero que realices muchos copitos de nieve para nuestro árbol o para las decoraciones, que lo hayas disfrutado, que realices muchos de estos copos y me muestres de qué colores decidiste hacerlos. Nos vemos en el siguiente día de Adviento de este calendario de Adviento. Espero que lo estén disfrutando mucho. Yo se lo estoy haciendo con muchísimo amor y con muchísimo cariño para ustedes. Que lo disfruten, mis chicas. Nos vemos en el siguiente día. Bye bye.